zona franca, donde, Sí. por ejemplo, ahorita en la pandemia que se fue mucha gente o despidieron, se fue la mayoría, se fue mucha gente, entonces en ese caso tienen que calcular un montón de liquidaciones y obviamente hay un equipo de trabajo, porque ellos tienen que cumplir con la ley, porque si no tenés ese montón de trabajadores demandándote, y entonces ya salís en las noticias que hay un grupo de trabajadores de la empresa X, perdés imagen. Entonces, Sí, en casos como ahí la zona dice, franca hay un equipo de trabajo calculando. Por ejemplo, yo tengo una persona conocida que hace liquidaciones y esa chavala se queda de noche calculándose. Al final la empresa tiene que tener al personal indicado en el caso de que requiera. O sea, no sí, podría decir ante la ley que no tenés personal o que no tenés tiempo, porque eso no es válido. sí, porque él se quedó solo porque a mediados del año corrieron a su compañero ahí, en esta empresa. Sí, sí. Pero no es excusa, pues, para Sí, las exacto, autoridades correspondientes, porque exacto. existe la ley y las leyes son exigibles y nadie puede, vos no podés alegar ignorancia, porque en todos lados está la ley, en internet está la ley, y tampoco personal. Y como sinvergüenzada, pues, si lo vemos de una palabra así, que existan empresas que te metan cualquier cosa o al final te hagan a vos enojarte para que te vayas, no llegues los 3 días y digas que es abandono o hacen que como que se perdió algo. O sea, ese tipo de estrategias malsanas que pueden existir dentro de empresas para no pagarte la liquidación son en contra de la ley. Y siempre vos tenés que armarte de pruebas. Por ejemplo, ahora la gente camina tomando fotos de tus pagos, porque todas esas son pruebas que vos llevas tanto al Ministerio del Trabajo o a los juzgados del trabajo para poder reclamar lo que vos tenés por derecho ganado por haber trabajado tanto tiempo en una empresa. Y la misma ley te lo dice, eso vos te lo ganaste. Lo que pasa es que al final las empresas no quieren pagarlo. Pero eso es ganado porque trabajaste tanto tiempo y es de ley y la ley te ampara. Esas Sí, serían así es. las mayores áreas, ¿verdad?, en las que se enfocaron. Y la de sistema, que Sí, ayer me preguntó Vera y era algo que sí se tenía que hacer. Porque si vos ves esa diferencia entre lo que te están diciendo y lo que está registrado, y además te dice que hubo atrasos o hay atrasos en la digitación de la información contable, pero ahora fíjate que bueno, si no tenés un sistema contable, bueno, se puede entender que no registres a tiempo, pero por ejemplo nosotros que ya estamos viendo un sistema contable computarizado como el Pistri, ustedes van a ver que es solo ir digitando información. O sea, por eso es que así las estuve empresas. viendo, profe, varios casos así como videos tutoriales sobre ese programa y pues la verdad que se mira bastante Es excelente. completo. Aquí vino una alumna del Dominical que ella trabaja, pues ya tiene 14 años de trabajar en una empresa. Ella maneja un sistema contable y entonces me dice, está bonito el sistema, se parece al mío y lo veo hasta mejor. Le digo a ella que lo que pasa es que el sistema es súper completo. Lo que pasa es que nosotros en la firma no usábamos todo el sistema porque nosotros no vendemos productos, entonces no tenemos inventario. La parte de inventario no lo usábamos, la parte de planilla tampoco, porque yo les voy a enseñar cómo manejábamos nosotros la planilla. Pero el sistema es completo y los sistemas vienen a eso, pues vienen a eficientizar los procesos, eficacia en cuanto a tiempo, porque vos ganas tiempo porque solo estás digitando. Y entonces no puedes decir, no tuve tiempo para registrar, ¿no? Porque ahora no es manual. Y viendo ustedes el programa van a ver que uno solo ingresa en la documentación, que son facturas, recibos, en que los cheques, en el caso de inventario de la mercadería, y vos no estás haciendo ni balanza porque te la tiran, ni estado financiero porque el
mismo programa te lo dan, pues, y vos ya solo venís y descargas e imprimís. Entonces no podés alegar al final este tipo de cosas de que no tenés personal, de que no hay tiempo, porque vos tenés que cumplir. De eso se trata el trabajo y de eso se trata la empresa, que tiene que cumplir ante las autoridades como la DGI, la alcaldía, el Seguro Social, que son las empresas que te van a auditar, y que yo les digo que ese es el trabajo del contador. En cierto modo es de mucha presión. ¿Por qué? Porque vos estás rindiendo cuenta de tu trabajo a los dueños de las empresas. Y en cualquier momento te cae una auditoría de la DGI, una auditoría. Se imaginan, por ejemplo, un cliente que teníamos, que se llama Global Exchange. Entonces ellos, de paso llegaba la DGI, llegaba el Seguro Social, llegaba la alcaldía de Managua. Ellos tenían todos los años una auditoría externa, una auditoría interna que venía de España, donde está la casa matriz. Entonces, casi siempre como contador vos estás haciendo lo diario que decimos y atendiendo auditoría, mandando reportes, o sea, un informe que te piden en cualquier momento el dueño, vos lo tenés que estar haciendo. Entonces es bastante demandante, sobre todo en empresas pues que ya manejan operaciones medianas a grandes. En empresas pequeñas pues los niveles de operaciones son pequeños y vos hasta a veces tenés tiempo muerto. Pero ya en empresas grandes, medianas a grandes, las cargas de trabajo son bastante grandes. Por ejemplo, mi hermana, en lo que ha trabajado a veces 10 de la noche, 11 de la noche. Yo he sido bendecido pues que trabajé en una empresa pequeña, digamos, y siempre salía a la hora a las 5 de la tarde, tipo albañil, nos decía la... ¿Nunca tuvo sobrecarga de trabajo, profe? Nunca tuve ese tipo de cosas, pero mi hermana sí. Entonces yo lo veo con la parte de mi hermana y veo, ¿me entendés? Porque ella 10 de la noche, 11 de la noche, cuando estaba en una empresa de vigilancia que es Servipro como contadora general, el día de cierre 12 de la noche. O sea, es demandante en cierto sentido y te tenés que acostumbrar a esos ritmos de trabajo. Sí, así es. Y eso va pues ya a depender de dónde vas a trabajar. Sí, es, profe. Ustedes se vayan analizando por dónde puede ser el trabajo. Sí. Vamos a seguir con lo que es la planificación de la auditoría. Entonces, a medida, no quise dar porque la teoría es larga y entonces la voy dando en parte, pero en estas partes ustedes van a ir viendo que todo lo que hemos hecho tiene un sentido, que no lo hemos hecho por hacerlo, sino que todo es parte del proceso de la auditoría interna. Aquí vemos la estimación de tiempo personal y era lo que vos me decías, Angelo, vos me decías, es el encargado de la área al que voy a poner o a una persona que voy a inventar. Entonces esto va en relación a que en la auditoría interna, durante la planificación, el auditor interno estima cuántas personas son necesarias según la carga de trabajo que se origina en todo ese plan anual de trabajo, y eso va a estar determinado por factores como el tamaño o las operaciones de la empresa, porque eso te va a indicar que se necesita muchas o pocas personas. Entonces es el auditor interno quien dice, yo necesito tantas personas dentro de mi equipo de trabajo, y entonces dentro de mi equipo de trabajo yo voy a distribuir para que cada persona tenga cosas que hacer, digamos, todas las personas estén ocupadas haciendo algo, y entonces esa va a ser la habilidad del auditor de distribuir las funciones entre el equipo que él mismo consideró de la cantidad de cuántas personas necesita. Dice que en la etapa de planeación del trabajo de auditoría ya se establecieron objetivos de la intervención y el alcance, se comunicó a las partes que requieren saber de la intervención a realizar, el auditor ya obtuvo información sobre antecedentes, que si se recuerdan era de los primeros pasos antes de planear
estudiar a la empresa, porque eso te va a dar el estudio de la empresa, saber cómo está en relación al control interno. Ya se llevó a cabo un estudio general, un estudio de evaluación del sistema de control interno. Con base en toda esa información, ya se está en condiciones de estimar el tiempo que se va a necesitar en la auditoría y el personal que la va a llevar a cabo. Porque yo les decía, en el caso de Pharmalut, que alguien me decía, alguien me preguntaba, miro pocas operaciones en esa empresa. Entonces, es lo que también les digo, que el auditor va a estimar que si va a estar el tiempo completo, va a estar a medio tiempo o va a estar de forma temporal. Eso lo va a determinar el tamaño de operaciones o el tamaño mismo de la empresa. Por estimación de tiempo se entiende el pronóstico de horas, días o semanas por invertir en cada etapa de la auditoría y la fecha o periodos que se llevará a cabo en esa inversión. Por eso hacíamos un cronograma de trabajo o cronograma de tiempo, que yo ya planeé qué áreas voy a revisar y entonces qué personas voy a poner a trabajar en esa área. Entonces, de acuerdo a eso determino yo tengo todo el año, por eso es un plan anual. Y entonces en todo ese año yo distribuyo, el primer mes voy a revisar el área de efectivo, caja y banco, el segundo mes voy a revisar el inventario, el tercer mes voy a hacer una auditoría del sistema, a ver toda la parte informática. Si yo no manejo informática, o decía que dentro del equipo puede haber alguien, y si no hay alguien dentro del equipo que maneje algún tema, yo puedo planificar, contratar a alguien. O sea, todo eso va a quedar dentro de la planeación. En el caso de que yo no tenga una persona que sepa sobre un tema determinado, yo puedo contratar de afuera. La misma auditoría nos decía desde el inicio. Pero todo eso tiene que quedar en el plan, porque el plan vos lo vas a ver con los dueños de la empresa, y ellos van a autorizar de que si va a llegar una persona ajena a tu equipo de trabajo. O sea, viendo la necesidad que exista, vos puedes contratar a un informático. Si no tenés dentro de tu equipo un informático, entonces vos lo contratás de afuera y lo metes dentro del plan a la persona que va a ingresar a esa empresa para que le den los pases y que sea aprobada primeramente. La estimación de tiempo y personal se establecerá en función de niveles de auditores, no de nombre de auditores, y se dará atendiendo a la disponibilidad y las características, la experiencia o la especialidad, en este caso, que demanda el trabajo. La asignación de los recursos humanos dice que la va a estar determinada por el número, nivel y de experiencia de los auditores de la función de auditoría interna, los conocimientos, habilidades y disciplina de los auditores, el entrenamiento y la capacitación que se requiera, el recurrir al apoyo de servicios externos cuando se requieran conocimientos, habilidades y disciplina adicionales, de lo que les estaba diciendo. Entonces, tenés tu equipo de trabajo, el auditor interno tiene su equipo, vas a distribuir a las personas de acuerdo a su experiencia, y es allí donde yo les decía que a veces se encasilla a las personas en los trabajos de auditoría, porque si esta persona te trabajó el área de inventario y se ha vuelto experta porque la experiencia le ha dado eso de volverse habilidoso en el área de inventario, entonces esa persona siempre la vas a ubicar en inventario. Pero también es una desventaja para esa persona porque no va a conocer o no va a tener experiencia en otras áreas. Pero ¿qué te dice? Que te dice que vos incluyas en la área a las personas que dominan, y por eso es que muchas veces te pueden ir encasillando en un área. Y también nos dice que tenés que poder recurrir a servicios externos en el caso de que no, por una habilidad especial, un conocimiento especial en un área, como les dije, si en informática, si te toca una auditoría de sistema o es necesario realizarla y vos no tenés dentro de tu equipo a alguien especialista en informática, puedes buscarlo de afuera, pero siempre tiene que quedar en lo que es el plan para la autorización de la empresa. En este caso, ya sabemos que a las empresas no puede entrar todo el mundo, y primero tenemos que pedir autorizaciones para los pases. Un programa de auditoría es una herramienta que sirve para planear, dirigir y controlar el trabajo de auditoría. Los programas de auditoría, igual como en la auditoría externa que nosotros realizamos, programas de auditoría para la área, dice que deberán
precisar los objetivos de la auditoría, establecer naturaleza, alcance y extensión de pruebas requeridas para lograr los objetivos, documentar los procedimientos que se van a aplicar, identificar aspectos técnicos, riesgos, procesos y transacciones y ser preparado antes del inicio de los trabajos y ser modificados según se requiera. Igual los programas de auditoría interna como en auditoría externa llevan el mismo formato, casi el mismo formato, y son preparados al inicio, pero siempre se pueden cambiar, porque al igual que en externa decíamos, si durante el transcurso del trabajo hay una parte que vos identificas problemática o que necesita mayor tiempo de evaluación o mayores pruebas selectivas, entonces vos tenés que modificar ese programa. Los programas se pueden modificar por alguna de estas razones. Dice que el programa del trabajo de la auditoría deberá ser aprobado por el director de auditoría interna antes de iniciar los trabajos. Cualquier ajuste al programa deberá ser aprobado de manera oportuna. Inicialmente se puede obtener de manera oral si es que se presentan circunstancias que pudiesen afectar el inicio de los trabajos de auditoría. Siempre el plan tiene que estar aprobado por el director de la auditoría interna una vez que lo viste o lo vas a presentar a la gerencia o a la junta directiva de esa empresa. Asimismo, el director de auditoría interna es el responsable de determinar cómo, cuándo y a quién se deben de comunicar los resultados. Esta determinación debe ser documentada y comunicada a la dirección general dentro de lo práctico posible durante la fase de planeación. Deberá ser comunicado a la dirección cualquier cambio subsecuente que pueda afectar los tiempos de reporte. O sea, cualquier modificación, cambio, se tiene que estar informando a la dirección general. Ya, aunque decimos o repetimos que el auditor interno está en un nivel de staff entre la junta directiva y el gerente general, siempre decíamos en el primer corte que es más fácil comunicar al gerente general porque es el que está a diario en la empresa, y mientras que a los socios, a la junta directiva se te hace más difícil porque casi siempre los socios se reúnen cada vez que lo determina que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces la mayor comunicación que tiene el director de auditoría es con el gerente general. El levantamiento de información dice que se entenderán las actividades que lleva a cabo el auditor para llegarse a elementos bases para conocer la actividad sujeta a su intervención, estudiar y evaluar su comportamiento y desempeño. Aquí está el establecimiento de los objetivos de la intervención y el alcance de trabajo, comunicación a las partes que requieren saber de la intervención, obtención de información sobre antecedentes de la unidad administrativa, actividades o procesos sujetos a intervención, estudio general y un estudio del sistema del control interno. En un ejemplo nosotros vamos a ver cómo se da este plan. Las técnicas para el levantamiento de información son las entrevistas, que todo esto, si se fijan, ya lo veíamos en el ejercicio pasado, que tendríamos una entrevista a los gerentes de la empresa. Dice que al efectuar una entrevista es necesario saber de antemano qué clase de información. Vos tenés que estar claro de qué es lo que necesitas saber para que esa entrevista tenga fruto. Es decir, no realizar preguntas que no te van a ayudar en lo que vos necesitas saber. Esa es una de las partes esenciales al hacer una entrevista. Formular las respuestas, formular las preguntas que van en base a respuestas que son lo que vos necesitas recopilar de información. Y también tienen que estar dirigidas a personas clave, es decir, la persona que tiene